Quiero pedirles que me acompañen en la lectura de 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Creo que hoy tenemos un desafío y un reto frente al momento en que estamos viviendo como sociedad. El momento en que estamos viviendo donde no sé cuántos padres de familia aquí se identifican en el hecho de estar a veces sorprendidos sin saber muchas veces cómo hacer con lo que está pasando en el mundo. ¿Hay alguno aquí que de pronto al ver las noticias, al ver tanta deshumanización que hay, ver la violencia, ver el momento en que hemos llegado realmente tan crítico, todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, la música que escuchamos, es como que uno sintiera que estamos en un momento crítico en la sociedad? Es como que uno estuviera pensando, bueno, ¿y qué clase de sociedad van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué clase de país van a tener ellos? Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice, aquí lo describe muy bien el apóstol Pablo acerca de lo que es la clase de cultura que veríamos en los postreros tiempos. Y él lo dijo ya cuanto hace más de 2000 años. Y sin embargo, hoy podemos ver que esta descripción es demasiado clara. Y dice en 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Por las guerras. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque habrá, y con esto comienza describiendo un individualismo exacerbado, todo girando en torno al individuo. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y no es que esté mal el amarnos a nosotros mismos, porque eso hace parte de una vida saludable y equilibrada, el poder amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos no podremos amar a los demás. Pero aquí está hablando de hombres cuya vida gira en torno solo a ellos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mira, si uno leyera esto como el muro, como las noticias últimas, uno diría, wow, pero ese Pablo estaba conectado con la realidad, estaba conectado con el futuro, porque está describiendo una realidad actual, una realidad que tú y yo estamos viviendo hoy. Estamos viendo esta clase de sociedad. Dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy en día que se le llama bueno a lo malo bueno. No sé si te ha pasado que a veces uno cuando ve ciertas noticias, ciertas cosas, uno dice, o sea, uno no se alcanza a imaginar. Esta semana estaba hablando con una pastora amiga de Jumbo y me estaba describiendo cómo al frente de su casa había esa mañana el novio acababa de darle 20 puñaladas a su novia. Era una muchacha, parte de un proyecto que ellos trabajan. 20 puñaladas. Porque la muchacha le terminó y él dijo, si no es para mí, para nadie más. Y historias, eso es como exagerado, pero es que estamos viviendo en un momento crítico. Yo creo que como padres a veces nos sentimos como que no tenemos los elementos, las herramientas suficientes para reorientar esa ética social que se ha desviado. La forma de pensar de esa sociedad. Cuando uno ve la magnitud
de la violencia, la magnitud de la maldad. Cuando uno ve personas queriendo, aún llamándose de una manera en que uno dice, ¿qué es eso? Cuando uno ve a personas queriendo mostrarse de una manera deshumanizada, mostrar a veces los niveles de daño, de destrucción. Cuando uno ve de pronto toda esta migración que estamos viviendo, no solamente de Venezuela hacia acá, sino en el mundo entero, todo lo que está pasando, inmigrantes en Europa, todo lo que está pasando con nuestros países, nuestros continentes, la maldad, cómo se juega con el futuro. Uno dice, ¿en qué hemos llegado? Y mira, esta descripción va a terminar de leer y luego voy a desarrollar algo acerca de lo que es la cultura. Y el desafío de hoy es que podamos tú y yo, como familias que conocemos del Señor, como iglesia, necesitamos transformar esa cultura, necesitamos cambiar esa cultura a través de una contracultura de reino, de traer el reino de Dios en medio de todos los espacios, de toda podemos decir, nuestro medio ambiente, en aquello donde nosotros tenemos influencia. Mira lo que dice. Dice, personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo mal, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, la piedad se volverá algo superficial. La piedad, hay una piedad que es externa, no interna, no algo realmente que transforma la vida, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas, llevan cautivo a las mujercillas llenas de pecados. Bueno, dice, en fin, quiero definir algo aquí muy importante. Lo que estamos describiendo acá, lo que está describiendo Pablo, es una cultura que se vería en esos tiempos. ¿Cuántos al leer eso no ven como un espejo de nuestros noticieros? No ven un espejo. Cuando uno ve a veces ciertas cosas en la televisión, hay cosas que hace años para nosotros no eran, no solamente ni siquiera permitidas, ni mencionadas. Pero hoy en día todo es aceptado. Hoy en día aquellas cosas que antes eran aberrantes, hoy en día al contrario. Hoy se ha impuesto algo en medio de la sociedad, en medio de este mundo, se ha impuesto lo que las cosas muchas veces podemos decir de aquella cultura que no era aceptada. Hoy en día pareciera que los que tenemos una ética social o los que proclamamos de pronto unos valores, al contrario, hoy fuéramos los pervertidos de esta sociedad, porque hay una persecución, porque hay una ideología, una radicalización ideológica donde se está imponiendo una nueva cultura. Lo que vemos aquí es acerca de cultura. ¿Y por qué hablamos de cultura? ¿Qué es en sí la cultura? Algo muy importante para entender de la cultura es que la cultura es el conjunto de valores que practica una sociedad. La cultura, básicamente, la palabra cultura, como lo decía San Agustín de Hipona, la cultura viene básicamente de la misma raíz de culto, de lo que se adora. Es decir, la cultura en sí no es tanto las tradiciones, sino es tanto toda la parte étnica que se da, se proclama, sino que la cultura es el reflejo de la adoración, de la creencia y de la fe que tiene la sociedad. Toda cultura muestra, toda cultura externaliza o muestra físicamente, muestra hacia el exterior lo que son los valores internos de lo que adoramos. Por eso vemos, por ejemplo, una cultura americana que es una cultura netamente materialista, que es una cultura que realmente gira en torno al materialismo, gira en torno al bienestar y en torno al placer del individuo. Vemos en la cultura americana
un estándar de vida. Lo que nos muestra la televisión, Hollywood, esos estándares y esos antivalores que nos dicen, mire, una persona de éxito vive así. Vivir la vida, disfrutar la vida, es vivir de esta manera sin una ética social, sin una moral, una sexualidad libre, sin límites, sin moral. Haz lo que quieras después de que te sientas bien. En últimas, la cultura lo que muestra son podemos decir, los valores religiosos y espirituales de esa cultura. Por eso es importante, y el Señor nos llama a nosotros a ser forjadores de cultura. Dios nos ha llamado a ser forjadores de cultura. En Génesis 1:26, la palabra dice que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Y el mandato cultural y el mandato que Dios le dio al hombre era llenar la tierra con personas que fueran formadas y levantados en esa imagen, podemos decir, en esa semejanza, porque es que en última nosotros reflejamos la naturaleza y el carácter del Dios que adoramos. Es decir, la cultura refleja la adoración del pueblo. Cultura viene de la misma palabra culto o cultivar, aquello que se desarrolla. Esta semana estuve en Panamá con el pastor Francisco, con Dana y también con con Francisco Ibero y Dana y un equipo de la misión. Y escuché una frase que cuando la escuché me tumbó, me dio fuerte. Y yo, estaban hablando acerca, con todo esto de la votación que hubo, por todo esto de la corrupción y todo, ese hombre, Darrell Miller, dijo algo que me tocó, y él dice que finalmente nosotros en nuestras acciones son nuestros sacrificios para el Dios que adoramos. Dice, en una cultura corrupta, la corrupción es un acto de adoración al Dios que adoramos. Es decir, si mi Dios es un Dios caprichoso, es un Dios que se puede sobornar, como las culturas paganas cuyos dioses pedían ciertos sacrificios de niños, de lo que fuera, para complacerlo. Así que la cultura corrupta en que vivimos hoy en día, lo que muestra en últimas son los valores espirituales de esa cultura. Si una persona que dice ser creyente es una persona que rinde corrupción, una persona que vive en una doble moral, lo que está demostrando realmente es verdaderamente a quién adora y a quién sirve. Por eso nosotros como creyentes, Dios nos llama a establecer una cultura, porque una cultura que refleje el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, de manera que los que somos servidores, seguidores de Él, deberíamos mostrar acciones de justicia. Cuando tú y yo mostramos compasión hacia el necesitado, estamos reflejando el carácter de aquel que nosotros adoramos. Cuando una persona ve a alguien, como dice la palabra, que si nosotros vemos a alguien que tiene necesidad, tiene carencia, pero dice, pasamos de largo y no tenemos compasión de él, dice la palabra, entonces realmente lo que estamos reflejando es que nosotros no caminamos en la verdad, porque nuestras acciones deben reflejar la naturaleza y el carácter del Dios que adoramos. Si nosotros decimos ser creyentes, no necesariamente es por participar en un culto dominical, pues sí, debemos congregarnos, la palabra lo dice, pero la esencia de lo que demuestra la clase de Dios al cual tú y yo servimos son nuestras acciones justas, morales, compasivas, con un carácter cristiano. Es decir, tú y yo a través de nuestra vivencia debemos reflejar una cultura de reino. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si nosotros le servimos a un Dios amoroso, entonces
nuestras acciones deben ser amorosas. O sea, nosotros damos y somos generosos no por obligación, es porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Debemos ser amorosos por eso, porque Jesús atraía tanto a las personas a Él. Dice que a Él le llamaban amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué? Cada vez que Él se acercaba, cada vez que Él sanaba a alguien que estaba enfermo, cada vez que Él levantaba a un paralítico, cada vez que alguien venía a Él pidiendo compasión y misericordia, a Él no le costaba, no tenían que obligarlo, no era por presión social, era por esa compasión, porque Él reflejaba en su manera de vivir una cultura de reino. Tú y yo hemos sido llamados a implantar en este mundo solitario, en este mundo tirano, en este mundo que le falta compasión, necesitamos reflejar ese carácter del Dios que hemos sido llamados a servir. Por eso el Señor nos llama acerca de traer esa cultura. Voy a leerles lo que dijo San Agustín de Hipona acerca de lo que es la raíz de la cultura. Dice, la raíz de la cultura es adoración. El término cultura viene de un contexto religioso que significa culto o adoración. Así como el campesino mima su campo, así como el adorador concede profunda atención a la deidad que sirve, la palabra latina cultura viene de la misma raíz culto. Y en el fondo una cultura es la manifestación de culto de un pueblo o de su religión. Es decir, la cultura es el lugar donde confluyen realmente nuestra espiritualidad con nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestra actividad con nuestra contemplación. La cultura, la manera en que tú y yo vivimos, es el reflejo de lo que tú y yo creemos. ¿Qué significa esto? Que el asunto de lo que estamos viviendo en esa cultura de hoy es que los valores han cambiado, la filosofía de vida ha cambiado, la ética ha cambiado, la religión o los valores espirituales de esta sociedad han cambiado. ¿Qué vemos hoy en día en esta sociedad? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día vivir? Quiero, antes de pasar a hacer una descripción acerca de lo que estamos viviendo hoy y poner un contraste de la cultura de reino que debemos traer a esta sociedad, déjame decir algo muy importante. A veces nosotros pensamos que la cultura es algo neutral, que la cultura, inclusive que el humanismo nos enseña a través de la educación, nos dice, los antropólogos dicen que la cultura es neutral y uno no debe entrar a las culturas. Estuve leyendo en un libro acerca de una cultura en la Amazonía brasilera, una mujer, una niña llamada Hakani, que ella a los 2 años, ella nació con inmovilidad de sus pies y tampoco podía hablar. Y en esa cultura de la Amazonía, de esa cultura amazónica, la orden que le dieron los jefes a los padres era que tenía que matar a su hija, porque una persona con estas inhabilidades, con estas incapacidades, era una maldición de los dioses, por lo tanto tenía que asesinarla. Los padres, en esa frustración, porque la cultura y lo que le dirigía su cultura de ese lugar era que no debía tener vida, no podía tenerlo. ¿Sabe qué hicieron los padres? Fueron incapaces de hacerlo, se suicidaron. Esta niña tenía 2 años. Así que la herencia le pasó a su hermano mayor. ¿Qué le dijeron los jefes de esta tribu? Tienes que asesinarla. Él, imagínate con esto, acabando de perder a sus padres, él coge un palo y la golpea a ella queriendo matarla. Pues cuando la estaba enterrando, ella despertó, volvió en sí. Así que él no fue capaz de hacerlo. Entonces, en medio de eso, le correspondió al abuelo. Y el abuelo, porque ya el hermano dijo, yo no lo voy a hacer, y le tocó huir. Ahora, el abuelo quiso hacerlo también,
Y en medio de eso, entonces buscó también suicidarse. Llegó una familia misionera con el teísmo bíblico, que conocía a Dios, que amaba a Dios, y decidieron ellos, después de esta niña le tocó volarse para la selva, vivir 3 años como un animal en medio de la selva. Su hermano le traía comida, pero ella escondida de toda su cultura, de toda su comunidad. Cuando ya tenía 5 años, una pareja cristiana misionera de brasileros decidieron adoptarla y la cultura se lo impedía. Toda la ley, quiere decir toda la ley de Brasil, en este pleno siglo XXI, se lo impedía. ¿Por qué? Porque no podían permitir, porque eso va en contra de la cultura de esa tierra. Entonces te quiero preguntar, ¿por qué esta cultura obró de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dictaminó estas acciones en esta cultura? ¿Qué es lo que movía a esas acciones y a esas decisiones políticas y de la autoridad sobre eso? ¿Qué era lo que hacía eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Cultura. Es decir, lo que ellos creían, sus principios morales, entre comillas, es lo que orientaba sus decisiones. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra cultura latinoamericana? Voy a hacer una descripción, así como lo leímos ahora acá, de la ingratitud, de la avaricia, de personas amadores de sí mismas. Quiero hacer un resumen. Hay un libro que llegó a mis manos que me ha ministrado mucho, ha sido muy bueno. Una mujer cristiana escribió un libro que se llama Sin familia no hay futuro, mostrando toda la ideología de hoy, porque lo que vive la sociedad básicamente está mostrando la espiritualidad de esa sociedad. Hoy en día no tenemos personas ateas, tenemos personas inmorales. Es más fácil negar la existencia de un Dios para que yo pueda hacer lo que me da la gana y vivir mi vida a mi amaño, en lugar de seguir todos unos parámetros morales o unas leyes morales y espirituales que Dios ha establecido. ¿Qué vemos hoy en día en esta sociedad? Voy a hacerte una pequeña descripción, no puedo profundizar mucho en esto. Lo primero, vemos en esta sociedad de hoy una desintegración familiar. Vemos la deshumanización del matrimonio. ¿Cuántos hemos leído y hemos visto en los últimos años cuáles han sido las leyes que se han estado debatiendo, no solamente en Colombia, sino en América Latina? La semana, ahora 15 días, en Argentina, fue en Argentina, Paraguay, fue en Argentina, creo, que Argentina, que gracias al Señor, la contención que logró hacer ese reducto moral, la iglesia cristiana, unido con los Provida, con la iglesia católica, unidos con varios de las fuerzas morales de esa sociedad, lograron detener una ley que ordenaba el matrimonio con personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Una desintegración familiar. Y voy a usar un término de uno de los mejores pensadores del siglo XXI, se llama Zygmunt Bauman, y él describió en un libro esa sociedad como una modernidad líquida. Modernidad líquida, habla de la familia líquida versus la familia sólida. ¿Qué significa liquidez versus solidificación? Lo sólido es algo que permanece en el tiempo y tiene un compromiso. Lo sólido es algo que tiene ya una forma, es algo predecible, algo establecido. Hace 15, 20 años nuestra familia, una familia sólida, tenía valores espirituales, morales, había valores familiares. Vemos a una familia y una sociedad sólida donde había respeto por la autoridad, había respeto por los miembros mayores, había todas unas tradiciones sustentadas también por una fe tradicional. Veíamos una solidez, se sabía que era una familia, con los que estaban de acuerdo o no, pero la familia era realmente un ente regulador, era un parámetro, era, podemos decir, realmente era una célula que promovía realmente los valores de la familia. La solidez es algo predecible en el tiempo y con compromiso. ¿Qué vemos hoy en día acerca de la familia hoy? ¿Qué es lo que está pasando
con la familia. Vemos una familia líquida. Es más, Lipovetsky, que es un pensador muy excelente también, él dice que hoy en día tenemos a la familia zombie. Ustedes han visto hoy en día los programas de zombies. Dice que la familia parece muerta, pero vive todavía. Porque vemos una presión en contra de lo que es la familia constituida, como lo vemos en el origen, en el principio, como lo estableció Dios, por un hombre y una mujer que se unen para formar una comunidad, una pequeña comunidad donde se vive a través de unos valores que esa familia tiene. Así que lo primero que vemos es una familia líquida, una familia constituida como se está buscando hoy en día. Se está buscando una desestructuración, una redefinición de familias. De hecho, hoy en día ya no se habla de esposo, sino que se habla de pareja. Empezamos a ver una deconstrucción de sociedad, empezamos a ver cómo cambian los términos. Ya hoy en día no se habla de sexo, sino que se habla de género, porque cuando hablamos de sexo ya la palabra en sí está determinando muy claro científicamente lo que se es. Entonces empieza una deconstrucción de la sociedad a través de cambiar terminología, y es que eso es lo que hemos vivido hoy en día. Ya cuando se habla de familia, hoy en día la lucha que hay es una lucha por cambiar primero las palabras. Lo vemos a través de la televisión, de los medios, lo vemos a través de toda esta globalización, y es que ese cambio realmente podemos decir que el enfoque primordial del cambio de la sociedad está en cambiar el término familia, lo que Dios estableció, porque para Dios la familia es la base de la sociedad. Para Dios, en la familia es en donde se desarrolla primeramente la cultura del reino, donde se forja, donde se modela, donde los hijos aprenden lo que es bueno y malo, aprenden a vivir de una manera coherente, con una ética y unos valores privados. Así que vemos hoy en día en esta liquidez relacional una sociedad de falta de compromiso. Hoy en día la gente no se quiere casar. Por ahí hay unas estadísticas que al comienzo me parecieron excelentes, porque dijeron que las estadísticas de América Latina, en Colombia es el país donde menos divorcios hay. Pero la razón, porque menos se casan. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha estado reevaluando el rol de la familia. Y para no profundizar más acá, es muy importante, y nosotros como iglesia, más que solo las marchas y la lucha y lo que estamos haciendo para proteger la familia, tenemos un deber y tenemos una responsabilidad de tener familias sólidas, familias que realmente reflejen lo que es la estabilidad de una sociedad. Necesitamos vivir familias que realmente reflejen lo que dijimos, el carácter y la naturaleza del Dios que servimos. Familias, y ahora voy a dar unos parámetros al final de cómo poder reconstruir, cómo poder volver a construir un tejido social que apoye y soporte la familia. Es importante entender, a veces como padre, creo que todos nos hemos sentido un poco frustrados porque a uno en el colegio le dice, mire, es que los valores se aprenden en casa. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Sí. Por ahí estuve leyendo, esta semana estuve sacando nuevamente todo lo de Urbanidad de Carreño y mirando todo eso, y me sorprendió que eso comienza, el primer capítulo comienza precisamente con lo que debe comenzar, con Dios como padre, y mostrando lo que es la construcción de una familia. Y uno en el colegio le dicen, es que sus hijos, mire usted, es que en la casa es que se aprende. En la iglesia le dicen a uno, decimos, es que se discipulas en casa. Pero los padres a veces nos sentimos acorralados en una esquina diciendo, pero es que nadie me ha enseñado a hacerlo. No sé cómo hacerlo. No me puedo comunicar con mis hijos. Tengo adolescentes que yo no entiendo. Mire, mantienen metidos en la pantalla todo el día, no me conecto con ellos. No sé, y no sé cómo hacer. Yo también estoy ocupado, trabajando todo el día, tratando de que ellos vivan mejor de lo que yo viví, y no sé qué hacer. Ya
yo le hablo y no me hace caso, no sé qué hacer. ¿Cuántos padres se identifican con eso? Por eso la construcción de la familia como tal es una tarea de todo, podemos decir, una red de apoyo, donde necesitamos apoyarnos entre familia, iglesia y educación. Necesitamos construir juntos. Esto no es un trabajo de uno solo, no es solo la iglesia, no es solo los padres, no es solo el colegio. Tenemos que hacer una red de apoyo alrededor de nuestras familias. Necesitamos conectarnos con los padres de los amigos de nuestros hijos. Necesitamos construir y estar de la mano con la institución educativa donde tienes a tus hijos. Hacemos parte de una comunidad y necesitamos edificar familias sanas, saludables. Si hay una necesidad hoy en día de esta sociedad, es poder ver familias sólidas que ayuden a sanar el quebranto, la soledad y el dolor de esa sociedad. Quiero avanzar hacia la siguiente cosa que vemos, y vemos hoy en día una globalización y un consumismo. Vemos una globalización, vemos que en medio de la globalización, es decir, se han conectado, no existen barreras a través de la conectividad. Hay dos cosas con lo que se sostiene la globalización: el consumismo, todo lo que es la presión hoy que gira en torno a la pertenencia, al tener, al dinero, a todo esto, y la conectividad. Estos dos factores es lo que sostiene la globalización hoy en día. Por un lado, el consumismo le está ofreciendo a esta sociedad una felicidad que se compra. Para que tú seas alguien en la vida, tienes que tener dinero, ¿no? Tú eres alguien si tienes tal marca. Hace poco estaba en Jardín Plaza, no les voy a decir cuál es el almacén, qué lugar, para que lo busquen, y tomé la foto de algo que decía allí, que expresa claramente lo que es el propósito de esta sociedad consumista. Dice: si quieres ser feliz, compra esto. Y eso es lo que nos dice el consumismo. Eso es lo que nos dice hoy en día esta sociedad que gira en torno al dinero, al estatus. Tú vales por lo que tienes, tú vales por lo que adquieres. Así que en este consumismo ha logrado levantar ese consumismo una sociedad que en medio de ese consumismo y esa desintegración, vemos que el consumismo está trayendo a nuestros jóvenes a vivir una vida separada de su familia, una vida de frustración, donde él constantemente, la sociedad de hoy, los jóvenes están buscando, y no solamente ellos, las familias giran en torno al consumismo, en torno al tener. Por eso hoy en día vale más comprar un juego a su hijo, así me haya costado 3 meses de mi salario, que estar tiempo con mis hijos. Hoy en día la sociedad ha girado en torno al consumismo. De hecho, el presupuesto familiar y la vida familiar gira en torno a esto. Hay algo muy importante que necesitamos recuperar como padres. Necesitamos llevar a nuestros hijos a una libertad y una vida saludable, porque necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros hijos y adolescentes sean libres de toda esta presión consumista que hay, donde el consumismo siempre le está diciendo a ellos lo que necesitan. Han creado necesidades, han creado cosas que realmente no necesitamos. Hemos perdido realmente el sentido de los valores reales de nuestra vida, la razón de ser, del propósito. Todo esto viene porque esta cultura tiene una adoración a un Dios que se llama dinero y materialismo. Esa humanidad gira en torno al materialismo. Todo gira en torno a eso. La televisión, los medios. Tú eres por lo que tú consumes. ¿Cuándo termina la felicidad de un hijo? Tú le regalas algo a un hijo para que sea feliz. ¿Y cuándo se le termina esa felicidad? Cuando encuentra a un amigo que compró algo mejor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa sociedad le ha dicho a ellos: para que tú seas feliz tienes que tener. Y esto produce una cantidad de situaciones en su corazón de frustración. No saben manejar la ansiedad. Por eso vemos una generación demandante,
una generación que se frustra fácilmente, poca tolerancia a la frustración, a la ansiedad, la inmediatez. Es una sociedad, los hijos creen que nosotros tenemos la obligación de darles todo, y nosotros como padres hemos confundido amor con complacer. Pensamos que el amor significa complacer a nuestros hijos, pero el amor verdadero es aquel que forma, que forja, que está al lado de ellos. Otro de los desafíos que tenemos, y quiero terminar con este porque no alcanzo a los otros, una de las que me parece a mí muy importante, porque va de la mano con lo que tiene que ver con el consumismo, y es que en esta sociedad vemos un individualismo exacerbado. Es decir, esa sociedad ha logrado separar al individuo, deshumanizar al individuo, al ser, y volverlo una persona completamente separada e independiente y apartada de su comunidad y de su medio. Tú llegas a casa y encontramos todos en casa, pero una casa solitaria, sin conectividad, sin apegos, sin comunicación. Todos tienen su pantalla, o en su teléfono, o en su pantalla, o en su televisor, o en su computador, lo que sea. Es porque este mundo materialista, con el consumismo y con la conectividad, has desconectado a la familia. Han separado al individuo. Hay un individualismo exacerbado. Es decir, podemos decir, una hiperindividualización de las personas. Todo gira en torno al ser, a la persona. Todo gira en torno a él. Pareciera que hoy en día el único propósito es buscar placer y buscar confort. Y creemos que la vida gira en torno a eso. ¿Cómo yo soy feliz? Realmente, si yo estoy conectado, es más. Podemos decir, como dijo el filósofo, pienso, luego existo. Hoy en día es, me conecto, luego existo. Si tú no estás conectado, no existes. Es muy importante traer y recuperar como familias sólidas esos espacios, esas tradiciones familiares, recuperar esa sensibilidad moral en el hogar. Necesitamos, así como hoy en día la gente y la sociedad vive online, necesitamos en nuestra casa días offline, donde no hay conectividad. Recuperar esos tiempos, ya me sonó. Recuperar esos tiempos donde la familia se sentaba junta a comer, a compartir, así sea una comida al día, donde nos conectamos, donde los celulares y las pantallas se apagan, donde nos sentamos, y el asunto no es solamente apagar pantallas, es saber el valor primordial de desconectarnos del mundo para conectarnos entre nosotros. Padres conectándose con sus hijos, porque muchas veces hay padres presentes, pero realmente ausentes en su corazón y en su espíritu, que no saben, como decía esa propaganda de bienestar familiar, usted sabe dónde están sus hijos. Necesitamos volver a recuperar tradiciones familiares, valores familiares. La próxima les doy acerca de valores y esto para ver cómo poder trabajar, porque todos estamos buscando esa recuperación de esa familia. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Que la sociedad gira en torno al individuo. El hombre es el centro. En contraste con todo esto, ¿cuál es la propuesta o cuál es más el mandamiento que Dios nos ha dado en el mandamiento cultural? Necesitamos traer una cultura de reino o una ética de reino. En la individualización exacerbada consiste en hacer del hombre el centro, el placer del hombre, el hedonismo. Hoy en día vemos una cultura que gira en torno a la imagen. Podemos decir, la imagen versus la esencia. Se ha perdido la esencia. Tú vales por el cuerpo, por este cuerpo escultural que Dios me dio. Dios mío. Hoy estamos viviendo en una filosofía de la imagen, una cultura de la imagen. Entonces, las redes, las selfies, todo, porque tú necesitas aparentar y mostrar. No importa cómo está tu familia, no importa las deudas que tienes, no importa cómo está tu matrimonio, tú necesitas estar conectado en las redes y mostrar lo que la gente quiere ver de ti.
Este consumismo y este individualismo exacerbado nos ha llevado a un narcisismo. Esta sociedad gira en torno a su imagen, no se conecta con los demás. Vemos realmente el hiperconsumismo como levanta al ser humano, pero lo desconecta de la familia y de la sociedad. ¿Qué necesitamos hacer? Recuperar una ética de reino, formar familias saludables, construir comunidad, ser vulnerables. Esa sociedad vive en torno a la frustración, a la soledad. Es más, vemos familias completamente desconectadas que no saben dónde está cada uno, esposos que ya no tienen tiempo para ellos mismos, padres que no saben qué está pasando con sus hijos. Necesitamos recuperar el hecho de ser comunidad. ¿Qué vemos en la Trinidad? Dios mismo es un modelo y un ejemplo de lo que es una vida comunitaria, lo que es ser, pertenecer. Entre los valores que necesitamos recuperar para la familia es ese sentido de pertenencia, ese valor de la pertenencia, de que en la familia no solamente hay privilegios, hay responsabilidades, que yo hago parte de una comunidad, de una familia, y que en esta familia vivimos en torno al otro. Uno de los mayores regalos que le podemos hacer a nuestros hijos no es la parte física, no es los aparatos costosos, no es la última tecnología, es sacarlos de esa individualización exacerbada, de ese egocentrismo. Y me gusta lo que dice Carmen Gallego, la autora de este libro que se llama Sin familia no hay futuro, y ella dice: mire, lleva a tus hijos a mirar sus juguetes, todo lo que le has dado en los últimos años, que no usan. Ayúdalo a restaurarlos, sanar, mirarlos, ponerlos bien. O ve con tu hijo a comprar unos zapaticos, una ropa, y ve con él a darle a alguien que no tiene, a un niño de la calle, para que el niño salga de sí mismo. Con su mismo le dice: tú eres feliz encontrando tu felicidad y girando en torno a ti. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la felicidad no consiste en vivir para mí, sino cuando yo voy y le llevo felicidad a otros. El rostro de un hijo, cuando va y sabe que esa ropa que ya no usaba, que está en muy perfecto estado, puedes ir y dárselo a un niño y que pueda ver el rostro sonriente, el gozo. Mira, encontrar su felicidad no en él mismo, sino en el otro, porque la ética del amor nos libera de esto que nos ha enseñado hoy la educación humanista, de la independencia y del individualismo, pero exacerbado. Realmente nos encontramos encontrándonos con el otro, nos conectamos conectándonos con el otro. Necesitamos una ética del amor y una ética del reino donde realmente no vivimos como individuos solitarios, sino que somos parte de una comunidad. Yo te animo, si tú eres de los que solamente asiste los domingos y tienes como la práctica de tu vida cristiana el que vienes a un domingo, que vayas más allá, que te conectes con esta comunidad, con esta familia de la fe, que te conectes, que hagas parte. Hay personas que dicen: no, pero es que yo estoy solo. Hermano, conéctate, vincúlate, sé parte de una familia, sé parte de esa familia. Hoy vimos a las personas que están llegando nuevas a la iglesia. ¿El ánimo cuál es? No queremos una espiritualidad privatizada, no queremos una moral privatizada donde es solo Dios y yo. Es más, creo que hoy en día la espiritualidad se ha vuelto realmente algo de consumo, un producto de consumo. Yo vengo a la iglesia a consumir espiritualidad. Voy, canto, adoro y me voy y me desconecto de los demás. Hoy en día la espiritualidad, el cristianismo se ha vuelto un factor de consumo. Pero no es así. Nuestra espiritualidad no es algo privado. La moral es una moral, me conecta con el otro. La justicia del reino me conecta con otras personas que necesitan de lo que Dios me ha dado. Que yo puedo llevar restitución, restauración. Yo puedo también traer felicidad y gozo a otros. Porque nuestra vida cristiana no gira en torno a mí. Gira en torno a ser parte de una comunidad que vive, compasiva, amorosa. ¿Cómo logró la iglesia cristiana poner de rodillas el imperio romano
un imperio cruel, un imperio que se gozaba de la crueldad. Para ellos la compasión no era virtud, sino que era defecto. ¿Cómo lograron ellos conquistar? Estaba leyendo en Filipenses capítulo 4, versículo 22, cuando Pablo está mandando unos saludos y le dice: saludos del grupo o de la iglesia en la casa del César, en el palacio del César. Hasta allá habían llegado. ¿Saben por qué? Porque ellos mostraban una cultura distinta. No una cultura que gira en torno al individualismo exacerbado, al consumismo, al yo, sino una cultura, como lo leemos en el libro de Hechos, donde dice que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que cada uno compartía a los otros. No había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que la esencia y la necesidad mayor del ser humano es conectarse con el otro, es ser parte de una comunidad, es construir, es sanar esta nación. Mire, no es Duque, no es el gobierno el que va a cambiar esta sociedad, es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros la iglesia que tiene una ética moral, que hemos recibido un modelo y un ejemplo de Dios mismo. Quiero pedirle que te pongas en pie. Y hablando de todo eso suena muy bien, suena muy bueno por allá, ¿no? Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal en tu corazón? ¿Qué tan consumista eres? Una pregunta: cuando quieres conectarte con tus hijos, con tu familia, ¿qué es lo primero que haces? Vámonos al centro comercial, vámonos a hacer actividades de consumo. Necesitamos aprender a disfrutar sin consumo, gastando menos, una frugalidad, un espacio para contemplar. Sí, es bueno de vez en cuando el cine, las cosas, pero necesitamos actividades que nos conecten con lo que está pasando en nuestra casa. Como familia necesitamos conectarnos. Eres de los que siempre, cuando de pronto no tienes tiempo con tus hijos, solo buscas traer regalos y cosas a tu esposa, o sacas espacio para compartir. ¿Qué tanto gira en torno a ti? ¿Qué tan conectado estás con otro? ¿Tienes buenas amistades? ¿Tienes relaciones significativas? Que cuando hay una falta de vulnerabilidad en esta sociedad, porque no somos vulnerables. Tú no puedes tener defecto, tú no puedes tener problemas. Tenemos que vivir de una apariencia, como dice allí, apariencia de piedad. Sí que vivimos de eso y sufrimos de eso. Vivimos de una piedad aparente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de lo que Dios nos ha dado? Dice, porque el amor de Dios se muestra en esto, en que Él nos amó. Él es nuestro Padre y ahora somos parte de una familia. Y podemos ser vulnerables. Podemos llegar a otro y decir: mira, estoy viviendo por esto, Pastor Edwin, Pastor Boris, estoy viviendo con mi esposa esta situación, con mis hijos, no sé qué hacer, ayúdenme. Somos familia, la familia de la fe. Yo honro al Señor por lo que la dimensión que Dios le dio al apóstol Marcela, al apóstol Randy, de entender lo que es el poder del cristianismo, el ser familia. Padre, queremos darte gracias por este día, por nuestras vidas, Señor. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, hoy yo te doy gracias por revelar tu corazón a partir de lo que tú nos has hecho. Hijos tuyos, miembros de una familia. Yo te pido perdón por mi individualismo, por hacer que mi vida gire en torno a mí. Pido perdón, Señor, por mi egoísmo, por mi individualismo exacerbado. Pido perdón, Señor, por poner lo material y el consumo como algo que produce felicidad. Pero mi felicidad, mi descanso, mi razón de existir, eres tú. En el nombre de Jesús, te pido que me hagas libre de mi orgullo, de mi egoísmo. Señor, quiero ser parte de la familia de la fe, de la comunidad, de la familia por el cual tú pagaste el precio, de redimidos. Sé que me necesitan y que yo los necesito. Te doy gracias, Señor, por mi casa. Ayúdame a construir familia
comunidad, de poder mostrar la cultura del reino en mi casa, en mis relaciones. Restaura mis relaciones, que puedan ser sanadoras, que podamos deleitarnos en torno a ti, que nuestra felicidad no está en tener, en poseer, sino en complacerte a ti.